Lunes 4, hoy 2026 de agosto, hoy ya acabo de sorber la última gota de café tinto en la mañana y me decido a escribir sobre, poner en claro esta cuestión del nacimiento y la serpiente, que di 24 partes, pero que era normal que en una guajira donde se come iguana y se comía culebra, es natural y es normal que haya tenido la impresión de soñar que había partido una culebra en 24 partes y que habían nacido 24 hijos. Pero es realmente, y también, no, profesor, usted también dijo y habló de encefalograma, pero no puede, en esa época, profesor, habían esas máquinas modernas de ahora que pueden hacer un examen cerebral y decir si hay agua en la cabeza de un niño o por qué nació cabezón o deforme. Sí, cierto, querido estudiante, y siéntese para poder explicar estas cosas. Resulta que no existían esas máquinas, como tampoco nunca podría determinarse un dictamen de decir tiene esto y tiene lo otro por medio de máquina. Pero sí se puede hablar de microcerafia, de una hidrocerafia también, que agua en la cabeza o algo así. Pero eso no interesa, lo que interesa aquí más o menos es que al nacer de primos niños deformes nacían enanos, nacían con microcerafia, nacían y le colocaban nombres bíblicos como Gaspar, Elíasar. Y esas cuestiones sucedieron en esa que se llamó, es que García Márquez le llama Macondo, pero que se llamó realmente la realidad de la Guajira. De esa Guajira donde ya existía el cine. De esa Guajira donde ya se bailaba mambo, se bailaba boleros, se bailaban varias clases, danzones, danzas y el son de los guajiros que lo llevaron a Cuba cuando se llevaban a los niños de Cuba para buscar perlas en Cuba, y allá se sentó una comunidad guajira, y por eso es que se le llama Guajira, mucha música allá, porque dieron y entregaron muchos ritmos a la música cubana. Pero llegando ahora a relación de esta cuestión de la culebra, resulta que es una muchacha de la alta sociedad quien tiene y va y acude a una familiar de García Márquez. Una familiar de García Márquez, después que pasaron ellos 14 noches más o menos, la pareja, la madre y el padre de García Márquez, pasaron 14 noches en casa de los Márquez, y luego ellos buscan una casita cerca, que hoy en día está ahí, una notaría, y el palacio, como dijimos la vez pasada, el palacio ejecutivo, y que exactamente a los 38 meses de haberse pasado, a semanas, 38 semanas de haberse pasado esa casa, nacería el niño que bautizaron con el nombre de García Márquez. Eso lo dejamos claro. También vemos que hay unas versiones que dicen que Juan Miguel Sánchez Valdeblanque y otras, por ejemplo, que la de Pachapárraga, ahí cerca a 2 casas vivieron la pareja padre de García Márquez, Santiago Márquez y hijo García, el señor García, el hijo. Y que ahí hoy en día hay en Río Hacha hay una notaría y el edificio ejecutivo. Y que Luisa Santiago, cerca del nuevo hogar de los recién casados, residía una prima de Luisa Santiago, que era la famosa adivina llamada Felicia Márquez. Famosa y acertada vidente quien interpretaba los sueños, y allá llegó una muchacha de la alta sociedad llamada Clara, que ya estaba precisamente, no quería saber nada de novio ni nadie, pero esa muchacha soñó que destrozaba una culebra y la destrozó en 6 partes. Seguramente en el día ya veía muchas veces sacrificar serpientes y partirlas en pedazos. Entonces por eso yo dije que 24 pedazos, pero los 24 pedazos de los 24 hijos es de Francisco Márquez
Iguarán y Rita Iguarán. Eran cercanos primos, quienes ellos tienen precisamente 24 hijos. Era Rita Iguarán y su primo, que era un hombre del ejército, y le tiene 24 hijos. Esta mujer, llamada Clara, tiene 6 hijos que soñó que la culebra la habían partido en 6 partes y le dijo y le dijo a la adivina que había soñado con una culebra que ella había destrozado con 6 partes, pero que la cabeza había quedado viva. Y al quedar la cabeza viva, ella sintió pavor y le dijo que qué sería eso, y le dijo que vas a tener 6 hijos y vas a conseguir un novio en un baile, y precisamente un enmascarado llamado Mario Pinedo Barrios, quien resultó ser casado y bailó con ella toda la noche enmascarado. Bailaron mambo, guaracha. Era un experto bailador el enmascarado, y se enamoraron, boleros, danzones. Y al enamorarse de ellos les nació el primero de sus hijos y lograron casarse. Y Clara Rueda, después, cuando le nació el primer hijo, fue donde la vidente, a quien ella había desprestigiado, dicho que era una mentirosa, que ella iba a tener 6 hijos, que se iba a meter con un tipo, pero que el tipo resultaría casado. Y cuando tuvo ese primer hijo, fue donde ella le dijo, bueno, pues sí, fue verdad y tal. Y entonces se disculpó. Y como dije anteriormente, nunca se supo si Luisa Santiago alguna vez también ella le diría que iba a tener un hijo que iba a ser Nobel. Esto quedó registrado, queridos estudiantes, porque ustedes en Nitrofilosofía han mal enseñado que traigan entero. Entonces ya saben que de Do Iguarán nacieron los niños deformes, de los cuales quizá García Márquez se inspiró con el famoso niño también deforme que nació con cuestiones de puerco, pero este es para la obra literaria llamada 100 años de soledad. Una obra literaria que nos trae muchas cosas y que el mundo desconoce de la realidad. Por ejemplo, cuando aparece en el libro 100 años de soledad, aparece registrado que tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas y subió pretiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo, recto frente a la casa de los Buendía. Realmente aquí lo que pasó fue que hubo una mujer que era la mamá de quien llegó a llamarse la mamá de alguien que ya llegó a llamarse en Río Hacha. Ella se llamó Chema Curbelo y era el parto de él, pero ella se fue en hemorragia, y al irse en hemorragia la sangre corrió por las calles y medio al Río Hacha se enteró. Y fue así como se registró en 100 años de soledad este hecho, que no fue más que la sangre derramada, de la cual se inspiró el escritor, de Chema Curbelo, cuando en hemorragia esa agua corrió, y esas leyendas llegaron a García Márquez. Ella, Yaya González, estaba desangrando medio siglo después. Cuando 100 años de soledad se hizo famosa, la familia Gómez solía comentar estos hechos de la novela una y varias veces, estos pasajes, porque hacían espontáneas tertulias en el patio de la casa, como nosotros hicimos hace poco, que estaba lloviendo en la terraza de los Ibáñez, que son de descendencia palestina, tienen una hija muy hermosa y son muy amables. Hicimos café con leche y empezamos a hablar de estas cosas, incluso de cuando García Márquez llegó a Barranquilla, el famoso Café Roma. Ahora hace poco que Fiorillo murió, que la
la famosa cueva. Fiorillo fue el autor del libro Arder, Raúl Ardel, el cual creo que me lo presté y a un poeta, no sé, o se lo vendí o algo así por el tiro, pero a él se lo robaron. Y estábamos hablando de esto en casa de Carlos Ibáñez, un gran amigo, y de su cuñado, y habíamos varios que son hablando de política y de cosas. Entonces me llamó en relación a esta cuestión, esas tertulias que hacían alrededor de 100 años de soledad, y ahí se comentaban estas cosas. Que cuando José Arcadio no era más que ese chorro de sangre que dicen 100 años de soledad, no era más que le echaron agua a la sangre donde hubo la hemorragia de esta mujer que parió a Chema Curbelo, y que eso corrió. Y Riohacha acentuó esta cosa. Por lo tanto, Riohacha siempre fue alegre, nunca fue un pueblo aburrido. Allá existían 14 casas que contaban y tenían piano. Por allá entró el acordeón, porque había mucho intercambio por la vía Curazao de mercancía europea. Allá se llevó las primeras películas de José Valentino al cine, cuando todavía en ese 1900 y pico, comenzando apenas el 1900, no había en ninguna ciudad cine, porque el cine acá se pone de moda, los teatros, a partir de 1950 y pico, 60 en adelante, creo, más o menos. Pero para 1925-26 no había cine en ninguna parte, creo yo, pues. Pero ya en La Guajira se daban películas de Valentino, existían pianos, existía música, y allá llegó un Abuchaibe, fue el que llevó las famosas máquinas de hacer hielo, de la cual en 100 años de soledad se la pone que la trajo un gitano llamado Melquisedec, pero ese fue Abuchaibe. Un Abuchaibe que llevó una máquina que al mismo tiempo hacía hielo y daba luz. Y ya habían bombillos y habían cosas en La Guajira. Una Guajira exótica y siempre nos trae sorpresa. Y allá nació ese Gabriel García Márquez, y por eso era un hombre mágico. Un realismo mágico que se vivió. Ustedes lo que ven en un desierto como La Guajira, a ver una máquina de hielo haciendo hielo y dando luces a bombillos y cosas. Por lo tanto, esta mujer llamada Clara, que desprestigió a la divina, después fue a disculparse, y ella soñó que una culebra fue partida en 6 partes por ella, pero la cabeza quedaba viva, y le dio miedo, y vamos a ver que fue que iba a parir 6 hijos, como le dijo la divina. Y también entre los iguaranes hubieron 24 hijos nacidos de una conocida como Rita Iguarán y un Márquez que era coronel o algo así del ejército. Por lo tanto, estos hechos se ven en 100 años de soledad y se narran de esta manera. Y en Vivir para contarlo, el nacimiento de él, pero que aquí vimos que ellos duraron a los 38 meses después de haber salido de la casa de la abuela Tranquilina Iguarán, se mudaron cerca, donde hoy en día está una notaría y un palacio de justicia. Por eso es que allá por los lados de su vecina, cuenta Mariana, que en el año anterior, de 1925, que fue vecina en la calle Concordia, llamada Adelaida González Cotes, sufrió una terrible hemorragia durante el parto de su hijo José María Curbelo. Ojo, José María Curbelo. Y entonces aquí aparece como Mariana Gómez interrumpió la lectura cuando iba a 100 años de soledad por ahí, y dice, se fue el parto de la mamá de Chema Curbelo, que tuvo una hemorragia, le decían Chema, se llamaba Mariana. Adelaida Cotes González. Y estas mujeres hacían tertulia y hablaban de esas cosas. Entre todas ellas, Luisa Santiago, la mamá de García Márquez, María Gómez, todas estas mujeres como se reúnen, así como nos reunimos nosotros en las terrazas, por ejemplo, de la Ibaña, a hablar de política, hablar de cosas. Y estos son hechos que nos dicen muchas cosas. Y así fue como entró el hielo a La Guajira, porque de Europa, a través de Curazao, los Abuchaibe llevaron esta cuestión y están registrados aquí en mi diario de hoy, como así registré el epitafio del protocolo de los sabios de Sion,
el acta 23, vigésima tercera sección, donde se habla de y el acta 24, vigésima cuarta sección, donde se habla de la limitación del lujo. Eso es lo que viene a la humanidad. Limitación del lujo, restablecimiento de la industria doméstica, la huelga, la prohibición de emborracharse. El mundo actual morirá por la anarquía. El rey de los judíos la resucitará, que ya vimos que es el gran maestro Ben Yeshua, que vendrá de la tribu de David y no tendrá nada que ver con Nazaret ni con allá, según pues es el rey de los judíos, elegido de Dios. El gran maestro rabino Ben Yehudá, que proviene del trono de David, y que cuando esto suceda, dice también en los artículos ya 23 y 24, aquí dice en el 23, también dice que el secreto de los sucesos pasados y presentes que enuncia un próximo sentido y porvenir, tenemos en nuestras manos la mayor fuerza del mundo, que es el oro, y terminará nuestro poder, y nuestro poder será el árbitro del mundo, y así nosotros siempre seremos los elegidos de Dios. Y por lo tanto quedó esto registrado de los protocolos de los sabios de Sion de mi epitafio, los cuales yo me reservo la lectura completa. Y dice, llegará el momento en que nosotros los judíos seremos superior a Dios. Por lo tanto, nuestro rey es el rabino Ben Yehudá, que viene del trono de David. Y así por el estilo registré estas cuestiones en mi diario, y registré también cómo esta mujer parió 24 hijos, que era difícil que hubieran encefalograma, pero sí se podía hablar de microcefalia. Y así también penetró por esta Guajira el acordeón vía Curazao, sombreros importados por Remedios Gómez, calzados, fantasías y telas y joyas y relojes de Miguel Russo, y se proyectaban películas de Rodolfo Valentino. Entró el cine primero y otras ciudades. El hielo de Melquiades fue traído por un Abuchaibe, y las máquinas que producían hielo, de producir hielo y luz. Todo esto sucedió, y todas estas cuestiones mágicas llegaron al niño García Márquez, y contado por toda su familia, como pasan los cuentos de generación en generación, como me lo dijeron los cuentos de Abraham y todas esas cuestiones de generación en generación. Entonces tenemos que Luisa Santiago, madre, y Tranquilina Irguarán, abuela, el papá Elío García, y todos conocerían las maravillas de la modernidad en La Guajira. Y existía un eslogan de esta fábrica en propaganda en Santa Marta que decía: hielo puro y durable como ninguno. Continuaremos en la próxima para seguir aclarando cosas, y así gracias a quien votó ese libro hermosísimo llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, que de todas maneras será para un mundo donde la vanagloria y el yoísmo, que yo, que tal, que soy, desaparecerá, y será todo por la dignidad humana y por la vida. Será lo más importante que un carro, que un... Los judíos tienen rascacielos, pero viven en casas modestas en Israel. Viven en casas modestas de un piso, y no hay policía, los niños caminan de allá para acá y todas esas cuestiones, pero nosotros, sin embargo, nos sacamos las tripas por una hijueputa cadena. Nos vemos en la próxima, y no hagan enfurecer al profesor Robinson, porque puede destruir la tierra.